Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos y conoceremos un poco más sobre los riesgos sociales, qué son y cómo mitigarlos. Para empezar, definamos qué es un riesgo social, ya que son todas aquellas situaciones que pueden vulnerar el bienestar físico, mental y social de una persona, o de un grupo o de una comunidad. Estas situaciones de riesgo social pueden poner en peligro la integridad de las personas, afectando su desarrollo integral y además son parte del entorno en el que se relacionan, ya sea la localidad, la escuela, las redes sociales, entre otros. El riesgo social depende de las condiciones del entorno que rodea al individuo, por ejemplo, las condiciones económicas, la falta de acceso a la educación, los problemas familiares y la contaminación ambiental son apenas algunas de las circunstancias que pueden generar un riesgo social. Algunos ejemplos de riesgo social son la pobreza, la enfermedad, el desempleo, el abandono escolar y laboral, además del bajo nivel escolar, cultural y económico, así como la delincuencia. Es importante que conozcas que cada riesgo social es desencadenado por uno o varios factores de riesgo. Es decir, aquí te presento las causas de estos factores de riesgo y entre ellos se encuentra la crisis de valores, las pocas oportunidades educativas, así como la falta de empleos en las localidades y también dentro de estos factores se encuentra el empobrecimiento creciente de la población, además de las redes de producción, distribución y consumo. Aquí también se encuentran los insuficientes programas de prevención y el inadecuado ambiente familiar. Por último, como un factor más, se encuentra el abandono escolar y laboral. Ahora que ya sabemos qué son los riesgos sociales y algunos ejemplos de ellos, es importante que conozcamos lo que se tiene que hacer. Para ello, hay que aprender un poco más acerca de las etapas para poder atender y resolver un riesgo social. La primera etapa es la identificación, que es conocer cuál o cuáles son los riesgos sociales a los que se está expuesto. Después está la etapa de análisis. En ella se reflexiona sobre las causas personales, familiares y sociales. Se conocen o investigan sus consecuencias, la vulnerabilidad ante el riesgo social y cómo se puede solucionar. Por lo tanto, se plantean estrategias para mitigarlo. Y por último está la etapa de acción, donde se llevan a cabo las estrategias y acciones propuestas para mitigarlo, pensando en cuáles son las que podrían dar mejores resultados. Asimismo, se evalúa si funcionaron. Hay distintos tipos de riesgos, como los riesgos personales, los riesgos familiares y los riesgos sociales. Comencemos con los factores de riesgo personales. Algunos ejemplos son el mal uso del tiempo libre, el abandono de la escuela, la falta de interés en la escuela. Los ejemplos de factores de riesgos familiares pueden ser la desintegración familiar, estilos de crianza permisivos o autoritarios, además de la falta de educación con valores. Y algunos ejemplos de factores de riesgos sociales son la migración ilegal, así como la falta de oportunidades educativas o laborales. Apliquemos un poco de lo aprendido con un ejemplo. Para comenzar, hay que utilizar la primera etapa para atender y resolver los riesgos sociales, que es la identificación. Quizá en tu localidad puedas observar que el riesgo social es el desempleo. Una vez que hayas identificado el riesgo social presente en el lugar donde vives, es importante pasar a la segunda etapa, que es la de análisis. En esta etapa hay que reflexionar sobre las causas personales, familiares y sociales. Aquí podemos analizar cuáles fueron los factores que originaron este riesgo social. En este ejemplo, algunos factores o causas tal vez fueron las pocas oportunidades educativas,
Quizá en la localidad o entidad no había suficientes universidades para realizar una profesión. Otro factor pudo ser el abandono escolar o la falta de empleos en la comunidad. Es decir, no hay suficientes empleos para la cantidad de personas de la localidad. Ya que conocemos los factores, hay que pensar y promover acciones para poder solucionarlo o mitigarlo. Algunas estrategias o acciones son organizar una feria de empleo, promover escuelas, dar a conocer a la población algunas instituciones para estudiar en línea o promover cursos y talleres de oficios. Y para terminar, se lleva a cabo la tercera etapa, que es la acción. ¿Te acuerdas en qué consiste? Muy bien, es cuando se llevan a cabo las estrategias o acciones que se plantearon, es decir, todas las anteriores, y así poder solucionar el riesgo social. Los riesgos sociales son algo que existen en los distintos lugares, y es que ante la posibilidad de que exista el riesgo social en una población, es necesario tomar más de una medida, aplicando cualquiera de los dos extremos, la prevención y la búsqueda de soluciones, ya que por un lado es necesario tener acciones de prevención, en las cuales, una vez que sepamos a qué riesgos sociales podemos estar expuestos, hay que tratar de prevenirlos, realizando algunas acciones personales, familiares y sociales para evitar que pase o que se agrave. Pero si el riesgo social ya está presente en nuestro entorno, entonces es necesario aplicar el otro extremo, que es buscar las soluciones para poder disminuirlo o en su caso poder erradicarlo, siempre reflexionando cuál o cuáles soluciones pueden ser las más óptimas y las que tengan un mayor impacto en la sociedad, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta. Los objetivos principales de la evaluación y conocimiento de riesgos sociales es identificar las vulnerabilidades dentro de una sociedad. Estas vulnerabilidades pueden manifestarse de diversas formas, como disparidades económicas, exclusión social, inestabilidad política o degradación ambiental. Pero es importante conocer los riesgos sociales, porque en un riesgo social pueden estar involucrados varios factores de riesgo u otros riesgos sociales que afecten o aumenten el riesgo social. Una evaluación de riesgos sociales puede revelar que una comunidad particular se ve afectada económicamente de manera desproporcional por el desempleo, lo que lleva a un aumento de la pobreza y el malestar social. Con este conocimiento, los formuladores de políticas pueden implementar programas de creación de empleo o iniciativas de desarrollo de habilidades para mitigar estos riesgos y promover la estabilidad social. La evaluación de riesgos sociales también nos ayuda a comprender los impactos de diversos riesgos en las personas y las comunidades. Por ejemplo, un estudio realizado en un vecindario de bajos ingresos puede revelar que los residentes experimentan niveles más altos de estrés y problemas de salud mental debido a factores como las tasas de inseguridad, el acceso limitado a la atención médica y las condiciones de vivienda inadecuadas, siendo estos factores los que desencadenan un riesgo social. Algunas dimensiones de riesgos sociales son la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión política y la dimensión tecnológica. Ahora que ya conoces sobre los riesgos sociales, hay que identificar en tu comunidad a cuáles estás expuesto y así poder atacarlos y llevar a cabo todas sus acciones para lograr mitigarlo. Espero que te haya servido mucho este video. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.